Yo conocí hace mucho tiempo a Elvira de las Casas, y eso avala un poco el adagio de Geoffrey Chaucer, que si quieres actuar sabiamente, escucha siempre a las mujeres. Y es que estábamos en una lectura, varios escritores, entre copas de vino y una especie de manganzones ahí leyéndonos cuentos, y de pronto Elvira en una esquina como con cierta timidez de mujer, casi que suplicando, dice de pedir un cuento, y yo creo que salvó la noche porque era el mejor cuento que salió. Un tiempo después veo caminando por Ponce de León a un escritor ya con cierto renombre, y estaba malhumorado porque dice que habían premiado, había participado en un concurso y habían premiado a alguien y él no había recibido el premio, y a una tal Elvira de las Casas que nadie conocía. Después me enteré que Elvira de las Casas se había ido para los Estados Unidos, se había ido de Miami para los Estados Unidos, ¿no? Para allá arriba. Y entonces, tengo el agrado de que un tiempo después la reencuentro, descubro la otra faceta de pintora en Acuara, recibo una llamada de Ivonne López Arenal que me habla de la novela, y ya yo sabía que era una gran escritora. Cuando me encuentro con aquel mundo del cual va a hablarle Luis, ¿no? De aquella novela que era Hormiguero del Campo, todo aquel mítico pueblo y toda esa creación de Elvira, bueno, me fascinó. Y el resto ya es historia. Aquí estamos, y aquí está Luis de la Paz, el escritor y periodista, que va a presentar 12 mensajes a Hércules de Elvira de las Casas. Muchas gracias. Hormiguero del Campo, pueblo polvoriento donde el tiempo parecía transcurrir más despacio que en el resto del mundo, enclavado en la falda de la cordillera del Escambray, en Cuba, es el marco de 12 mensajes a Hércules, la primera novela de Elvira de las Casas, publicada por la editorial Silueta. Aunque el título parece remitirnos al Hércules de la mitología griega, obligado a realizar 12 trabajos de leyenda, en realidad, si algo vincula al viril Hércules, hijo de Zeus, con el campesino caribeño que nos entrega Elvira, sería los retos iguales en número. Uno lucha contra el cancerbero, el otro logra mantener en jaque a las fuerzas represivas que, como se sabe, son las encargadas de salvaguardar las puertas y las ventanas del infierno, con lo que devienen en una representación moderna y castrista del temible Can. Que yo conozca, no hay en la literatura cubana del exilio una novela que se desarrolle teniendo como escenario los sucesos del Escambray. Como legado documental hay importantes libros como Cuba en Guerra de Enrique Encinosa, así como los materiales recabados por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo que dirige Pedro Corzo, destacando en particular Cuba, desplazados y pueblos cautivos. Pero una novela, creo que solo Elvira de las Casas ha acometido tal empresa. Por lo antes dicho, pienso que debo apresurarme a señalar que 12 mensajes a Hércules no es propiamente un libro sobre el Escambray, sino que cada uno de los vecinos de Hormiguero del Campo, pueblo ficticio, pero perfectamente localizable, no hay duda de su ubicación en la región central de Cuba, tejen con sus vivencias los eventos que tuvieron lugar en su comunidad durante la década del 60, en el período de la llamada limpia del Escambray. Los personajes: Pura, la comadrona del pueblo, el capitán Lorenzo Arteaga, el doctor Porfirio Mendoza, Eulalia su esposa, Rodrigo el taxista, Gabriel Arcángel, militar y enano, Fernando Madrigal, poeta e historiador de Hormiguero del Campo, Rudolf Eisenheim, coronel alemán de la temida Stasi, Horacio el barbero, Urbino el boticario, Margarito el afeminado que estuvo en la UMAR, entre otros memorables pobladores, fortalecen con sus vidas y labores cotidianas las distintas aristas de este thriller. Elvira de las Casas nos entrega una novela perfectamente estructurada, cuidada hasta en los detalles que parecen menos relevantes. Como lector, siento el diario vivir de los habitantes de la comarca, gente próspera y trabajadora que han logrado abrirse paso con su propio esfuerzo. No hay terratenientes ni explotadores. Cada uno de sus habitantes ha contribuido a levantar un pueblo,
su pueblo, que a punto de cumplir 100 años de existencia, tiene una historia que contar, que Elvira, con imaginación, una prosa fluida, costumbrista, elegante y sazonada con mucho humor, nos entrega. En Hormiguero, como prácticamente en toda Cuba, con la llegada del castrismo y la instauración de un régimen socialista, se altera el orden social. La revolución castrista desde sus inicios comienza a inmiscuirse en la vida privada y a cometer desmánenes que, con cientos de fusilados, tras juicios sumarísimos y pocas garantías, intervenciones de negocio, cambio de moneda y una larga lista de atrocidades encaminadas a revertir el orden establecido, que si bien no era ni remotamente perfecto, al menos era sustancialmente armónico. Quienes se oponían a las nuevas normas iban a parar a prisión, al exilio, o marchaban a las montañas del Escambray para combatir al gobierno militar que se imponía en la isla. Muchos se unieron a los grupos de alzados, entre ellos al comandado por José Manuel Cabarga, personaje de esta novela, quien con sus hombres enfrentaban al sistema castrista. En medio de la cotidianidad de Hormiguero del Campo estaban quienes ayudaban a los alzados con comida y con avisos, mensajes, que los alertaba sobre las acciones del ejército y la milicia. De esa manera van llegando los mensajes al escurridizo Hércules, pero ¿quién es su contacto? ¿Quiénes ayudan a los alzados? ¿Qué hacen para poner en ridículo al oficial alemán y sus tácticas? Esa es la parte de la trama de esta novela de aventura con matices detectivescos que hoy presentamos. A medida que el lector penetra en estas páginas, no solo va descubriendo las situaciones de cada familia, también siente cómo se fragmenta y empobrece la comunidad con el cierre de comercio, la carestía que a modo de agenda política va implantando el nuevo régimen. Como las relaciones se hacen prudentes por temor a la delación, como la familia se desmiembra. Cada uno de los 12 capítulos de esta sobrecogedor libro termina con el testimonio de alguien que desde el exilio recuerda su pasado en Hormiguero del Campo. Elvira de las Casas nos brinda una novela que se puede ver como una película. Solo me queda recomendar la lectura de 12 mensajes a Hércules, porque de seguir hablándole o leyéndole podría cometer la imprudencia de revelar más detalles de los que debo, pero porque le estoy quitando la oportunidad de escuchar a la única figura de esta noche, a Elvira de las Casas.